el PRD, pues evidentemente le otorgó al instituto esas facultades megaconstitucionales que hoy siguen estando al servicio de los intereses creados, de esos intereses que se resisten a entender y aceptar que este país ya cambió, a esos intereses que hoy se oponen a este gran movimiento, que hoy se oponen a esta cuarta transformación que ha puesto sobre la mesa nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se niegan a renunciar a sus privilegios, que se niegan a renunciar y a salirse de esa zona de confort. Pero decirte, Vicente, decirle al auditorio, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, que desde luego que este país va a transitar en esa reforma político-electoral que le ponga fin a estos excesos. Y desde luego que será una reforma de gran calado, que permita a los mexicanos un órgano electoral que le cueste menos al pueblo, un órgano electoral comprometido con la democracia, un órgano electoral que se apriete el cinturón y que renuncie a todos esos privilegios de los cuales tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, como los 6 consejeros que votaron en contra del pueblo, que votaron por aplazar, por suspender este ejercicio de democracia participativa llamado consulta, llamado revocación de mandato, pues cancelar esos excesos. Le decimos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a la consejera Dania Rabel, a la consejera Zavala, al consejero Jaime Rivera y al consejero Ruiz, que pronto la decisión de un pueblo en esta reforma electoral que ha propuesto nuestro presidente de la República, se acabarán los excesos de este órgano electoral que está al servicio de los conservadores de este país, Vicente. Y ya que lo menciona precisamente el diputado María de los Ángeles Huerta del Río, pues que no se nos olvide que siguen amachados en el INE a disque hacer una consulta de revocación de mandato como se pueda con lo que se tiene, y eso no es lo que mandata la Constitución. Veo declaraciones en ese sentido de, bueno, pues ya validamos las firmas, vamos a ver qué se puede hacer con lo que hay, y si no hay más lana de aquí al 31 de enero, pues con lo que se tenga. Me sorprende incluso de consejeros que acaban de llegar al Instituto Nacional Electoral y que se supondrían más progresistas en sus visiones, María de los Ángeles. Sí, a mí me parece, la verdad que lo digo honestamente, muy lamentable el papel de todos los consejeros. Yo creo que no se ha salvado ninguno, ¿no? A pesar de que algunos de ellos, pues se supone que fueron electos en una lógica ya transformadora, no han actuado en consecuencia. Y te digo algo más, yo quisiera, escucho con gusto que el diputado esté diciendo que va a haber una reforma profunda, porque a mí me parece que hay que decir claramente que esa transformación no va a hacerlo por completo si no logramos primero hacer una reforma electoral y quitar a ese organismo, transformarlo de manera radical para parecernos a los esquemas. Por ejemplo, yo estoy haciendo, como te lo comenté ya alguna vez, análisis comparativos de cómo son las instituciones electorales en otras partes del mundo, en Europa particularmente, España, Alemania, Inglaterra, y en ningún lado, Gran Bretaña, en ningún lado hay algo que se parece al Instituto Nacional Electoral. De veras hay que quitarle todas esa forma que además representa un gasto tan oneroso para México. Pero en materia de quiénes lo auditan y quiénes lo vigilan, porque fíjate ahora el drama, ¿no?
¿Quién va a la hora de la consulta? Estamos en enero, casi febrero. Ellos están diciendo que lo van a armar para el 10 de abril, o sea, en 2 meses. Ni siquiera han terminado, según ellos, de contar, o acaban de terminar ayer, ¿verdad? O hoy, de contar que los votos en efecto son los suficientes para, para la petición de la consulta. O sea, en 2 meses van a tener que armar el tamaño de una elección. Y por supuesto, en términos de casillas, en términos de ubicación, en términos de todo lo que se necesita para articular esta gran consulta. Por supuesto lo van a hacer mal. Yo no tengo la menor duda de que lo van a hacer mal, de que no van a estar las casillas adecuadamente puestas ni al acceso de toda la gente, como ya pasó en la consulta anterior a presidentes, que en el caso, por ejemplo, de Naucalpan, en donde tenían que estar las casillas, no estuvieron. Yo tuve que buscar casi por media hora en coche mi casilla porque no encontraba, la que dijeron que estaba, no estaba. En fin, yo por poco no puedo votar, tuve que gastar más de 1 hora de mi tiempo y gasolina, etcétera, para poder dar muchas vueltas y encontrar finalmente una casilla que me correspondiera. Y eso, si eso pasó en la consulta de los expresidentes, imagínate con toda esta problemática que ha habido, lo que va a pasar en la consulta para que viene en abril. Y yo te comento algo, ¿quién va a reclamar? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a decir que no fue adecuadamente puesta su casilla, que no pudo votar, que quién contó los votos, cómo los contaron, dónde están? Todas esas anomalías que van a ser, yo me atrevo a decir que miles o cientos de miles, ¿quiénes la van a acreditar? Va a haber la suficiente infraestructura para poder decir que el INE, a pesar de que se gastó los 3 mil millones de pesos que se tiene que gastar para que esta elección funcione, ¿quién va a vigilar al INE? ¿Quién vigila al disque árbitro, al disque vigilante? ¿Quién le va a pedir cuentas? Esta es la gran tragedia. La gran tragedia de este país es que estamos en manos de un impune, de un corrupto, de un árbitro vendido, que es el Instituto Nacional Electoral, con todos sus consejeros, particularmente con Murayama y Lorenzo, y no hay quien, fíjate bien lo que estoy diciendo, no hay autoridad hasta este momento que pueda tener la capacidad de vigilar que en efecto el INE está o no cumpliendo con su deber. Porque ellos dicen que van a hacer la consulta el 10 de abril, y repito, para el 10 de abril faltan 2 meses. Hay ya la posibilidad, la estructura montada, todo el trabajo que hay que hacer, que es brutal, para que se pueda hacer una elección del tamaño de la elección federal que es, la ley obliga a Lorenzo Córdoba. Creo que no, creo que lo va a hacer todo mal. ¿Y quién le va a reclamar? ¿Cómo lo vamos a quitar? Yo le pregunto al abogado, porque el diputado además es un gran abogado, debes tú también saberlo, Vicente, te pregunto, diputado, ¿es posible que si esta elección tiene grandes fallos, con eso sea el argumento suficiente para poner a Lorenzo Córdoba Murayama y de una vez a todos los consejeros afuera por fracaso, un fracaso más, porque ha habido muchos y hay que contabilizarlos, por favor, porque son muchísimos los fracasos del INE para realmente hacer una buena vigilancia de las elecciones, para no hablar del 2006, el caso Monex, etcétera, etcétera? Hay capacidad para que esta elección o esta consulta popular fracasa por culpa del INE, se le pueda jurídicamente de alguna manera imputar a los consejeros esa falla o ese fracaso? Mario. Sí, Vicente. Comentarte y compartir con el auditorio que la propia Ley Federal de Revocación de Mandato y el propio acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral prevé que los partidos políticos podrán acreditar representantes en cada una de las casillas que finalmente apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Desde luego que nosotros, como comprometidos con este movimiento y desde luego con esta iniciativa
de la Cuarta Transformación que impulsó este ejercicio de democracia participativa, como lo es la revocación de mandato, vamos a ir dándole puntual seguimiento, como lo hemos venido haciendo, y con la ley en la mano, desde luego, recurrir a los órganos jurisdiccionales, en este caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí solo falta que la propia Secretaría de Hacienda responda la solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral y también que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional en el tema presupuestal. Desde luego que nosotros coincidimos con el Ejecutivo Federal en el sentido de que no se podrán cancelar ningún programa de carácter social y que definitivamente no hay margen para poder disponer de recursos. Lo que sí vamos a estar insistiendo es en que no han querido renunciar a sus privilegios, no han querido echarle la mano al fondo para atender el rezago laboral, no han querido renunciar al seguro de gastos médicos mayores, no han querido renunciar al fondo de retiro voluntario, no han querido renunciar al fondo para atender la infraestructura inmobiliaria, no han querido bajarse el sueldo. Y bueno, todos esos fondos andan por el orden de los 2.900 millones de pesos. Nosotros aún vamos a estar insistiendo en que tienen que hacer un verdadero ejercicio exhaustivo de austeridad republicana. Y Norman, tú también ves a un gran impune en Lorenzo Córdoba, en Ciro Murayama. Sí, ellos están trabajando en un entorno de impunidad total. Saben perfectamente bien que los procesos jurídicos son lentos, saben perfectamente bien que, por ejemplo, en este caso, regresando al tema de Tamaulipas, cuando cancelan la posibilidad de que se tengan esos spots, bueno, pues lo hacen perfectamente, sabiendo perfectamente bien que si se judicializa, si se acude, por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ellos darán una respuesta, siempre también bajo otra interpretación, etcétera. Finalmente es el mismo grupo, ¿no?, que está en manos, es decir, el mismo grupo tiene el poder sobre el INE y sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjame decirte, en una reflexión objetiva, la campaña electoral en Tamaulipas empezó hace muchos años. Empezó con gobernadores priistas y después panistas, todos ligados al narcotráfico, a excepción de Américo Padre, que fue un gobernador bastante aceptable desde mi punto de vista. Yo soy tamaulipeco, de tal forma que, bueno, pues le he dado seguimiento a la política en mi estado y, bueno, pues sé perfectamente bien que ellos ya hicieron una campaña y los tamaulipecos están conscientes de ello. Cabeza de Vaca es quizá uno de los gobernadores más voraces que ha habido de la mano del narcotráfico. Tal suerte que, bueno, pues estamos esperando que termine su periodo y se ponga en manos de la Fiscalía, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Todo esto representa una verdadera campaña en contra del prianismo en el estado de Tamaulipas. De tal suerte que si alguien inició la campaña, fueron ellos. Y Américo, que es un buen hombre, que es un hombre decente, que es un hombre inteligente, pues seguramente seguirá manteniendo esas expectativas que se tienen para la elección, en donde Morena está duplicando a su siguiente perseguidor. Esto no significa que estemos pasando por alto, que pasemos por alto lo que está sucediendo. Sabíamos perfectamente bien en el tema de Guerrero y en el tema de Michoacán
que se iba a ganar con relativa facilidad, prácticamente con el candidato que se pusiera. Pero no se trata de eso. Yo creo que hay que, y para eso está el representante. Yo fui representante 3 años de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y por cierto, en un estado absolutamente panista, donde éramos y seguimos siendo una oposición. Y bueno, pues entiendo perfectamente bien que ellos van a llegar hasta donde se los permitan. Insisto, reitero, lo he dicho en otras ocasiones, la única posibilidad de darle una credibilidad al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral es a través de una remoción de sus consejeros y ministros. Y yo creo que no se puede pasar por alto que la reforma política electoral, que seguramente se mandará al Congreso en el mes de abril, será un cambio o será una opción de cambio magnífico para terminar con todo estos procesos de largo aliento que ha tenido la oposición durante periodos neoliberales, como diría el presidente, con el control absoluto de las decisiones de los partidos. Morena me parece que sí está haciendo un trabajo extraordinario, sí, en términos de participación y tratando de puntualizar cada cosa que no favorezca la democracia en México, ¿no? Yo por ello los felicito. ¿Por qué no cerramos precisamente aquí, querido Norman Pearl? Dejamos aquí esta mesa